Spice and Wolf, Volumen 1, Capítulo 1, Parte 4. No quiero. ¿Por qué? Yo soy la que debería preguntarte eso. ¿Cuál es tu razón para querer verme? Joro preguntaba con una expresión disgustada. Lawrence no podía evitar sentirse mal por su temperamento. Aun así, la pregunta de si Joro era humana o no era importante. Lawrence se decidió y en un intento de recuperar la conversación, él dijo con vigor: Si eres humana, planeo entregarte a la iglesia. Después de todo, personas poseídas por demonios solo son capaces de causar estragos y destrucción. Sin embargo, si eres realmente la diosa de la cosecha Joro y la encarnación de la loba, quizás puedas reconsiderarlo. Las leyendas lo decían. La mayoría de las encarnaciones de animales atraerían la buena suerte. Si la muchacha fuera realmente Joro, Lawrence no le entregaría a la iglesia. Incluso le ofrecería trigo, vino y pan. Sin embargo, si la muchacha no era la reencarnación del animal, el trato sería diferente. Oyendo las palabras de Lawrence, la expresión de molestia sobre la cara de Joro solamente empeoró. Su cara se hizo algo deformada y arrugas aparecieron sobre su nariz. Según las historias que he escuchado, las encarnaciones de animales pueden transformarse libremente, ¿no? Si eres realmente la encarnación de un animal, deberías ser capaz de volver a tu forma original, ¿cierto? Joro seguía llevando la expresión de molestia sobre su cara, y escuchaba tranquilamente a Lawrence. Después de un tiempo, ella dio un suspiro ligero y lentamente se levantó de debajo de las pieles. La iglesia me ha dado problemas varias veces, y no me gustaría ser atrapada por ellos nuevamente, pero... Joro suspiró otra vez. Acariciando su cola, ella siguió. Sin importar la forma, no se puede hacer sin un precio. Así como los humanos se ponen maquillaje para cambiar su apariencia externa, yo necesito comer algo para cambiar de forma, ¿no lo crees? ¿Y qué necesitas? Lo que mi transformación requiere es un poco de trigo. Trigo era justo lo que uno esperaría que la diosa de la cosecha requiriera como ofrenda. Incluso Lawrence podía entender la razón detrás de ello. Pero al siguiente momento, él se encontró completamente sorprendido. ¡Oh, sangre fresca! ¿San- ¿Sangre fresca? No mucha, de hecho. La expresión natural de Joro mientras contestaba hizo que Lawrence dudara de si era una mentira que hubiese inventado en ese momento. Lawrence tragó saliva nerviosamente y miró a los labios de Joro. Recordó cuando Joro levantó el pedazo de carne y lo mordió. Podían verse dos colmillos dentro de su boca. ¿Qué pasa? ¿Asustado? Joro dijo esto con una sonrisa amarga mientras miraba a Lawrence con expresión cobarde. Aunque Lawrence reprochara con un claro que no, Joro claramente esperaba su reacción. Aun así, la sonrisa sobre la cara de Joro desapareció poco después. Dejó de ver a Lawrence y dijo: Después de ver tu reacción, tengo aún menos ganas de transformarme. ¿Qué? Lawrence sintió que Joro se burlaba de él, y por consiguiente preguntó con un tono fuerte. Joro volvió a mirar a Lawrence y contestó con un tono de pena. Porque una vez que la veas quedarás muy impactado. Si alguien ve mi verdadera forma, humanos o animales por igual, me verán con miedo en los ojos y huirán.
siempre han considerado mi existencia algo especial, y sean humanos o animales, no deseo ser tratada así nunca más. ¿Cómo podría yo estar asustado de ver tu verdadera forma? Si quieres ser así de fuerte, primero deberías averiguar el cómo hacer que esas dos manos dejen de temblar. Lawrence no pudo evitar mirar sus manos al oír el tono de voz de Joro, pero para cuando descubrió que fue engañado, era demasiado tarde. Eres una persona realmente ingenua. Aunque Joro dijera esto felizmente, ella inmediatamente volvió a su expresión original e interrumpió a Lawrence, que trataba de encontrar una excusa para explicarse. Sin embargo, pienso que si realmente eres tan ingenuo, eso no me da ninguna razón para no cambiar mi forma y que la veas. ¿Lo que acabas de decir era en serio? ¿Qué fue lo que dije? Que si yo fuera realmente una loba, no me entregarías a la iglesia. Se decía que entre los demonios que poseían, había unos que podrían crear alucinaciones. Como Lawrence no podía llegar rápidamente a una conclusión debido a que vio la forma de un lobo, no sabía cómo contestar. Joro, como si hubiera visto a través de sus pensamientos, dijo: sean humanos o animales, yo nunca juzgo mal nada. Creo que mantendrás tu palabra. Oyendo las palabras de Joro como si estuvieran llenas de malicia, Lawrence estaba aún más perplejo sobre cómo contestar. Después de escuchar a Joro decir esto, Lawrence definitivamente no podía retractarse de sus palabras. Aunque Lawrence entendía que estaba completamente a merced de Joro, sería inútil si fuera al revés. Te dejaré ver un poco, pero es demasiado cansado el transformarse completamente, así que tan solo será mi brazo. Deberías conformarte. Después de que Joro terminara de hablar, lentamente levantó su mano en dirección del compartimiento de mercancías. Lawrence al principio pensó que era alguna postura especial que Joro tenía que tomar para transformarse, pero inmediatamente entendió la razón detrás de su acción. En la esquina del compartimiento de mercancías estaba el manojo de trigo. Ella arrancó unos granos. ¿Para qué son esos granos de trigo? Lawrence preguntó inconscientemente, pero antes de que pudiera completar su pregunta, Joro hacía mucho había puesto los granos en su boca y había cerrado sus ojos como si se tratara de píldoras, y tragó el trigo. Los granos de trigo arrancados eran obviamente no comestibles. Lawrence no pudo evitar levantar sus cejas al pensar en el sentimiento de sabor amargo de los granos esparciéndose por la boca de uno. Sin embargo, en el siguiente momento ese pensamiento se iría de su mente. De repente, Joro comenzó a gemir, sostuvo su brazo izquierdo apretado y se cayó sobre las pieles. El estado de Joro no parecía ser actuación. Lawrence, preocupado, quiso preguntar si estaba bien, pero los sonidos extraños ya habían entrado en sus oídos. El sonido causó que miles de ratas dentro del bosque escaparan como locas. El sonido siguió durante unos momentos, seguido por un ruido sordo de algo pisando la tierra suave. Lawrence no podía mostrar ninguna otra reacción más que la del asombro. Una vez que los sonidos extraños se detuvieron, el brazo, en principio delgado de Joro, se había convertido en la pata delantera de un enorme animal, que no emparejaba con su cuerpo humano. Realmente no queda bien.
Joro parecía como si fuera incapaz de soportar el gigantesco brazo transformado. Ella puso su hombro en el cual tenía el brazo bestial sobre las pieles y se acostó. ¿Y bien? ¿Dispuesto a creerme ahora? Joro giró su cabeza a Lawrence mientras hablaba. Lawrence era incapaz de contestar. Frotó sus ojos varias veces e incluso sacudió su cabeza sin cesar, girando para ver la pata. La pata era muy robusta y parecía envuelta en un abrigo de piel marrón. Juzgando por su tamaño, un cuerpo proporcional a esa pierna sería tan grande como un caballo y su jinete combinados. Las garras en la parte principal del pie eran tan grandes como la hoz usada por una mujer cuando cortaba los tallos de trigo. Entonces, tan enorme pata puede crecer del hombro delgado de una muchacha. Si esto no es una alucinación, ¿qué más puede ser? Sin importar cuánto lo intentara, Lawrence no podía creer lo que veía delante de él. Tomó la bolsa llena de agua y la lanzó en su cara. Tú aún sospechas. Si realmente crees que esto es una alucinación, ¿por qué no lo tocas y ves? Joro lo dijo mientras medio reía, mitad moviendo su gran pie de una manera provocativa. Aunque Lauren se había enfadado, la vista extraña delante de él todavía lo hacía sentir miedo. La pierna mostraba una especie de aura que hacía a la gente dudar de acercarse porque era demasiado grande. Pero Joro siguió moviendo su pata una vez más. Por lo tanto, Lawrence se decidió y se colocó en el asiento del conductor. Algo trivial como la pata de un lobo no es gran cosa. E incluso he vendido un producto llamado pie de dragón antes, se decía Lawrence justo cuando estaba cerca de tocar la pierna del lobo. Ah, Joro parecía como si hubiera pensado en algo, y por lo tanto había exclamado, lo cual impresionó a Lawrence, haciéndole retirar su mano. ¿Qué pasa? No. Esto... Espera un minuto. Seguramente tu asombro te superó. Joro dijo con una actitud de realmente no puedo manejarte, haciendo a Lauren sentirse tanto avergonzado como furioso. Pero si actuara enfadado, perdería su actitud de caballero. Después que Lawrence controlara apenas sus emociones, pareciendo como se retirara a sí mismo, que no perdería su temperamento otra vez, preguntó a Joro otra vez mientras estiraba la mano. ¿Qué acaba de pasar? Joro de repente miró a Lawrence con una expresión de compasión y dijo en una manera orgullosa e infantil: Tienes que ser más gentil. Al escuchar a Joro sonar como una niña mimada, Lawrence puso toda la concentración de todo su cuerpo en detener su mano de extenderse más. Lawrence miró a Joro duramente un momento y le encontró riéndose de él. Eres realmente lindo. Lawrence decidió no responder a nada de lo que dijera Joro nunca más. Él torpemente estiró su mano hacia la pata de Joro nuevamente. ¿Y? ¿Dispuesto a creerme ahora? Lawrence ignoró a Joro y siguió confirmando la sensación en su mano. Lawrence siguió sin contestar. Si bien la razón era en mayor medida porque las provocaciones de Joro lo habían hecho sentirse disgustado, pero no era tan simple como solo eso. También era desde luego debido a la sensación en su mano. La pata delantera de animal sobre el hombro de Joro poseía un hueso tan pesado como un árbol,
y alrededor de ello había una capa de carne robusta como el brazo de un soldado. Un pelo limpio, largo y hermoso crecía de la superficie de la carne, donde el hombro se unía a la pierna y al tobillo, bajando a la gran pata. Cada dedo del pie sobre la pata parecía pan sin cortar. La sensación debajo de los dedos suaves y rosados eran tan duras y afiladas garras en forma de hoz. Independientemente de si esto era la sensación de la pata delantera o las garras, en nada parecía una alucinación. Las garras de animal no eran ni frías ni cálidas, sino que daba un sentimiento de que no debería de estar tocándolas, lo cual hizo que un escalofrío recorriera la columna de Lawrence. Tragó saliva e inconscientemente comentó: No me digas que realmente eres un dios. No lo soy. Incluso tú deberías entender cuando ves el tamaño de mi pierna que solamente tengo un cuerpo más grande. Ah, y añadiendo el hecho que soy más inteligente que mis compañeros. Soy Joro, la sabia loba Joro. La muchacha se jactó de su inteligencia, como si nada hubiera pasado, y miraba con arrogancia a Lawrence. Su estilo era exactamente el de una muchacha normal y traviesa. Aun así, el aire extraño que la pierna de animal sobre su hombro emitía hacía imposible creer que ella fuera simplemente un animal ordinario. La muchacha daba la sensación de que definitivamente no era solo más grande en el tamaño de cuerpo. Y entonces, afrontando la pregunta repetida de Joro, Lawrence era todavía incapaz de ordenar sus pensamientos y solo podría afirmar con su cabeza ambiguamente: pero el verdadero Joro ahora debería estar en el cuerpo de Yarei. He oído que Joro poseía el cuerpo de la persona que cortaría el último bulto de trigo. Soy la sabia loba. Conozco muy bien mis propios límites. Para ser precisa, vivo en el trigo. Sin el trigo no seré capaz de vivir. También durante este tiempo de cosecha, era cierto que estaba en el último bulto de trigo cosechado y no tenía ningún medio de escapatoria. Mientras la gente mirara, yo no podría escaparme. Sin embargo, hubo una excepción. Lawrence escuchaba mientras respetaba el hecho que Joro dijera tanto en un aliento. Si hay un montón de trigo más grande que el último cosechado cerca, puedo moverme a ese y no me tendré que preocupar de ser vista por la gente. Los aldeanos lo han dicho antes, ¿cierto? Si eres demasiado codicioso, no serás capaz de coger al dios de la cosecha y éste se escapará. Lawrence estaba sorprendido y puso su mirada sobre uno de los asientos del compartimiento de mercancías. Allí estaba el bulto de trigo, el que los aldeanos en las montañas le habían dado. En resumen, es así. Creo que podría llamarte mi salvador. Si no fuera por ti, yo no hubiera sido capaz de escaparme del pueblo. Aunque Lawrence todavía no pudiera creer las palabras de Joro, cuando Joro volvió a tragar unos granos de trigo y dejó a su mano volver a su forma original, la acción habló mucho de lo que ella había dicho antes. Cuando Joro mencionó a El Salvador, ella tenía una indirecta de desafío en su tono. Entonces Lawrence de pronto tuvo una idea y decidió vengarse de Joro. Si es así,
Entonces yo también podría tomar el trigo y llevarlo al pueblo. Sin el dios de la cosecha, los aldeanos definitivamente afrontarán muchas dificultades. Yo conozco a Yaré y los aldeanos desde hace mucho tiempo, y no deseo verlos preocupados. Aunque Lawrence dijera estas palabras para vengarse, pensándolo bien, comprendió que lo que dijo no era mentira. Si Joro fuera realmente Joro, entonces eso significaría que una vez que ella dejara el pueblo, malas cosechas caerían sobre éste. Aun así, estos pensamientos desaparecieron en un instante. Esto se debía a que Joro observaba a Lawrence como si hubiera sido abandonada. ¿Tú estás bromeando? Una expresión débil, muy diferente a la de hace un momento, apareció sobre la cara de Joro, y durante un momento el fácilmente influenciable Lawrence dudó. No era, no necesariamente. En un intento de comprar tiempo para acomodar las dudas de su corazón, Lawrence respondió espontáneamente. Sin embargo, había algo más en la mente de Lawrence al mismo tiempo. No solo su corazón era incapaz de calmarse, sino que se encontraba más perturbado. El corazón de Lawrence seguía dudando. Si esta Joro fuera la verdadera Joro, ¿qué significaría ser la diosa de la cosecha? En ese caso, él debería tomar la acción apropiada y devolver el trigo al pueblo de Pasroe. Lawrence tenía una buena relación con los aldeanos desde hacía mucho tiempo. Él no quería verlos en problemas. Aun así, Lawrence devolvió su mirada al cuerpo de Joro. Su expresión no era más la dominante de antes, más bien se parecía a la princesa encarcelada que aparecía en los cuentos de caballeros, llenando su cabeza con preocupaciones. Lawrence puso una expresión de dolor y se preguntó, ¿debería llevar a esta muchacha que odia este pueblo de regreso? Pero si ella era la verdadera Joro, ambos pensamientos competían el uno contra el otro en la mente de Lawrence, y él, sin poder tomar una decisión, empezó a sudar. Lawrence de pronto descubrió que alguien lo miraba, pero no había ninguna otra persona en la cercanía. Él giró en la dirección donde pensó que la persona estaba, y allí estaba Joro, mirándolo fijamente con los ojos llenos de súplicas. ¿Estás dispuesto a ayudarme, verdad? Joro dijo mientras agachaba ligeramente su cabeza. Lawrence era incapaz de soportar sus ojos suplicantes, y entonces giró su cabeza. Lawrence solo estaba acostumbrado a la vista posterior de su caballo cada día. De pronto, el tener a una muchacha como Joro mirándolo con esos ojos, no era de extrañar el no poder soportarlo. Lawrence dolorosamente tomó una decisión. Él lentamente giró su cabeza hacia Joro y dijo, me gustaría hacerte una pregunta. Después de que te vayas, ¿será posible para los campos de trigo del pueblo de Pasroe que sigan cultivando trigo? Aunque Lawrence entendía que, si realizaba esta clase de pregunta, Joro definitivamente no contestaría de una manera que no fuera beneficioso para ella, pero Lawrence era un experimentado comerciante viajero. Él había conocido muchas personas que, en un intento de lograr sus tratos de negocios, tomarían las mentiras por normas. Si Joro mentía, él creía que inmediatamente podría ver a través de su mentira. Para no perder cualquier mentira,
Lawrence esperó atentamente la respuesta de Joro. Aun así, Joro tomó su tiempo y no habló. Mirando en dirección a Joro, Lawrence descubrió que su cara llevaba una expresión completamente diferente, como si ella estuviera enfadada. Y, aun así, al borde de las lágrimas, ella miró fijamente en la esquina del compartimiento de mercancías. ¿Qué pasa? Lawrence no pudo evitar preguntar después de ver aquella expresión. Incluso si yo no estuviera allí, el pueblo todavía seguiría teniendo cosechas buenas en el futuro. Joro llevaba la misma expresión mientras lo decía. Su voz sonaba sumamente indignada. Entonces, ¿es así? Aun- Aunque Lawrence contestara de esta forma, pero él, inducido al miedo por la manera en la que Joro odiaba dentro de su corazón, Joro asintió con su cabeza. Sus hombros delgados temblaban de rabia. Observando más de cerca, las manos de Joro podían ser vistas agarrando las pieles fuertemente, y por consiguiente perdieron el color en ellas pasando a un descolorido blanco. He estado esperando en el pueblo por mucho tiempo, tantos años como el número de pelos en mi cola. Incluso aunque yo no quisiera quedarme allí por proteger el trigo del pueblo, nunca me he quejado de ello, porque hace mucho tiempo estuve de acuerdo con ayudar a un joven que había querido que el pueblo pudiera tener buenas cosechas. Así que he apegado a cumplir con mi palabra. El tono de Joro parecía impetuoso. Incluso después de que terminó, no miró a Lawrence mostrando cuán profundo era su resentimiento. Las anteriores palabras de Joro eran de un estilo muy fluido y elocuente, pero ahora ellas eran vacilantes y llenas de pausa. Yo soy el lobo que vive en el trigo. No soy el trigo. Mientras sea algo que nace de la tierra, yo lo entiendo más que cualquiera. Así que he mantenido mi promesa. Dejar que los campos de trigo del pueblo se vuelvan prósperos y fértiles. Sin embargo, una vez que los aldeanos veían que la cosecha no era buena, ellos me culpaban de ser inconsistente. Su actitud en los últimos años se ha vuelto peor, así que estos años he añorado el dejar el lugar. Ya no lo soporto. Esa promesa de hace mucho tiempo ya la he cumplido completamente. Lawrence no sabía qué era lo que hizo que Joro se llenara de tanto resentimiento. Había oído que, después de que el propietario de Pasroe se convirtiera hace algunos años en el actual conde Eirenthoff, en una oferta de levantar la capacidad de producción de las cosechas, él constantemente recomendaba y había introducido nuevos métodos de agricultura y nueva tecnología de los países del sur. Quizás Joro pensó que los aldeanos ya no la necesitarían más. Por encima de esto, había incluso gente que apoyó los refranes de la iglesia de que los espíritus no existían, lo que causó que los rumores se extendieran por todas partes. Un dios de la cosecha que reside en un lugar rural tan poco accesible como el pueblo, probablemente sería afectado por los rumores. Además, aquel pueblo todavía seguirá teniendo buenas cosechas. Solo una vez cada tantos años una hambruna severa los golpearía, pero
es todo causado por ellos. Sin embargo, ellos están obligados a comenzar a confiar en ellos para vencer las dificultades. Aquel lugar absolutamente no me necesita. Aquella gente definitivamente no me necesita. Joro terminó en un aliento y suspiró profundamente, lo cual causó que ella cayera en las pieles. Ella arqueó su cuerpo, perezosamente tiró las pieles cerca de ella y silenciosamente se fue a dormir. Como Lawrence no podía ver la cara de Joro, él no podía determinar si ella estaba llorando o no. Esto lo hizo quedarse sin palabras, y él no podría hacer otra cosa más que rascarse la cabeza. Lawrence miró los brazos delgados de Joro y las orejas de lobo. No sabía qué hacer. Quizás un verdadero dios diría a la gente esta sensación, así como lo hizo Joro, al principio mostrando expresiones de inteligencia e ingenio, y actuando de una manera arrogante y orgullosa, y en el momento siguiente actuando como un niño, haciendo ruido y haciéndose el difícil, o mostrando el lado más débil de ellos. Lawrence estaba apenado por el hecho de no saber cómo manejar la situación, pero él no podía continuar manteniendo el silencio. De allí que cambió el punto de vista del asunto y dijo, en mi caso, yo me marcharía sin importar si tus palabras fueran verdaderas o no. ¿Crees que digo mentiras? Oro levantó su cabeza para contraatacar. Aún antes de que el preámbulo del discurso hubiera terminado, Lawrence fue intimidado por su expresión como resultado. Sin embargo, Joro parecía como si comprendiera que se sobresaltó con sus emociones. Dijo, lo siento, vergonzosamente, y enterró su cabeza en las pieles otra vez. Creo entender tu inmenso resentimiento, pero después de que te marches, ¿sabes a dónde puedes ir? Aunque Joro no contestara inmediatamente, Lawrence notó que sus orejas se movieron por un momento. Entonces esperó pacientemente. Quizás era porque Joro había expresado toda su ira de un solo golpe, que volvió a mirar a Lawrence disculpándose. Pensando de este modo, sintió que las acciones de Joro eran bastante lindas. Joro terminó girando la cabeza hacia atrás y miró el compartimiento de mercancías con una expresión avergonzada. Esto probó que las especulaciones de Lawrence eran correctas. Quiero volver al norte. Joro solo dijo esa oración corta. ¿El norte? Joro asintió con la cabeza y luego miró a la distancia. Incluso si él no mirara en la dirección de Joro, Lauren sabía dónde ella miraba. Su mirada era en verdad hacia el norte. Mi lugar de nacimiento y hogar, los bosques de Yoitsu. No puedo recordar cuánto ha pasado desde que dejé mi hogar. Realmente quiero volver. Al escuchar la palabra hogar, hizo a Lauren sentirse alarmado y causó que él mirara fijamente a la cara de Joro. Lawrence había abandonado su ciudad natal, y desde que comenzó su viaje como comerciante viajero, él nunca había vuelto a su ciudad natal ni una vez. Incluso aunque Lawrence abrigara memorias solo de enfermedades, de pobreza y de maltrato de su ciudad natal, a veces cuando estaba solo sobre el asiento del conductor y era embargado por los sentimientos de soledad, siempre recordaba su ciudad natal. Si Joro fuera la verdadera Joro, ella
había dejado su hogar hace cientos de años, y además había parado en un lugar durante mucho tiempo solo para recibir el desdén de la gente. En ese caso, no sería difícil adivinar los sentimientos de Joro por volver a su hogar. Sin embargo, quiero viajar primero. La gente está lejos rara vez de su ciudad natal en un país extranjero, y además ha pasado mucho tiempo. Muchas personas y cosas debieron haber cambiado. Tomar algo de tiempo para aumentar el conocimiento de uno también es una buena idea. Oro dejó de hablar, giró su cabeza para mirar a Lawrence con una expresión serena sobre su cara, y continuando. Incluso si tienes ganas de devolver el trigo a Pasroe, mientras no me entregues a la iglesia, espero viajar contigo. Eres un comerciante viajero, ¿verdad? Oro sonreía mientras hablaba. Aquella expresión era como si creyera que Lawrence nunca haría tal cosa, y también como si ella hace tiempo ya hubiese visto a través de su corazón. Su tono era como el de una vieja amiga pidiendo un favor. Aunque Lawrence fuera incapaz de determinar si Joro era la verdadera Joro, pensó que al menos ella no parecía una mala persona. Además, Lawrence sintió que la conversación con esta muchacha inimaginable era bastante interesante. Aun así, a causa de que los instintos de negocio de Lawrence aparecieron, no contestó a Joro inmediatamente. Como un hombre de negocios, él tenía que dar la impresión de no temer a los dioses, así como un acercamiento cauteloso y sospechoso a quien quiera que tratase de acercarse demasiado. Lawrence reflexionó un rato y luego lentamente abrió su boca y dijo, no puedo tomar una decisión inmediata. Lawrence al principio había pensado que su respuesta provocaría a Joro y la enojaría, pero parecía como si su especulación se hubiese equivocado, ya que Joro afirmó con su cabeza como si lo entendiera completamente. Ser cauteloso es bueno, pero mi ojo para la gente no se equivoca. Creo que no eres un bastardo de sangre fría que rechazaría la petición de la gente así como así, pero no soy una persona, soy una loba. Aunque la boca de Joro expresara aquellas palabras, sobre su cara había una risa maliciosa. Joro se acostó otra vez y se acurrucó bajo las pieles. Sin embargo, esta vez no indicaba que iba a dormir como antes, sino más bien decía a Lawrence que la conversación del día se había terminado aquí. Al parecer, el poder de manejar la situación estaba todavía en las manos de Joro. Lawrence la miró con atención, y aunque sintiera que no podría hacer nada sobre ello, también sintió que su estilo era bastante interesante. Las orejas de Joro de pronto se movieron. Ella sacó su cabeza de entre las pieles y dijo a Lawrence, seguramente no quieres que yo duerma afuera, ¿verdad? Lawrence miró a Joro y era claramente consciente que él no podía hacer tal cosa. A un estilo meticuloso e inquisidor, solo podría encoger sus hombros como una respuesta. Joro sonrió felizmente y otra vez se acurrucó bajo las pieles. Viendo las acciones de Joro, Lawrence no podía evitar sentir que sus pocas reacciones anteriores quizás fueron actuadas, pero emitieron sentimientos similares al de una princesa encarcelada. Sin embargo, Lawrence no pensó que la expresión de Joro hablando del descontento con los aldeanos o su deseo de regresar a su hogar fueran falsos. En conclusión,
Lawrence no sintió que Joro mintiera, lo que significaba que él creía que ella era la verdadera Joro. Lawrence realmente no podía creer que estas cosas pudieran ser ideadas por una muchacha poseída por demonios. Lawrence suspiró y decidió no seguir pensando. Se levantó y se encaminó al compartimiento de mercancías. Lawrence no creyó que seguir pensando lo llevaría a cualquier nuevo descubrimiento, y el mejor camino ahora era dormir primero y dejar las cosas para más tarde cuando se despertara. Las pieles que Joro se puso encima originalmente pertenecían a Lawrence, así que ¿cómo podría él dormir bajo la cubierta de lino encima del asiento del conductor y dejar a Joro tener todas las pieles para ella? Lawrence quiso mover el cuerpo de Joro a un lado y luego acurrucarse en las pieles con ella. De la espalda de Lawrence venían los sonidos del aliento suave de Joro. Aunque Lawrence no pudiera tomar una decisión inmediata, había decidido que si para la mañana siguiente Joro no robaba las mercancías y huía, quizás podría llevarla con él para viajar juntos. Lawrence no pensó que Joro fuera una maleante que robaría sus mercancías. Además, si Joro realmente hiciera eso, definitivamente sería capaz de arrebatarle todo. Con esto en mente, Lawrence no podía evitar tener una anticipación para lo que la mañana siguiente traería. Sin importar que había pasado mucho tiempo desde que Lawrence había dormido junto a alguien más, en las pieles de fuerte olor, si pudiera dormir junto a una muchacha que respira tan profundamente mientras duerme, lo llenaría de alegría. Quizás era porque había visto a través del corazón de Lawrence y había adivinado su pensamiento tan simple que el caballo que se encontraba a un lado sacudió su cabeza como si suspirara. Quizás los caballos entendían qué pensaban los humanos, solo que ellos no decían nada. Lauren cerró sus ojos, dando una sonrisa amarga.